Regresión lineal múltiple. En este modelo se tienen varias variables independientes o explicativas. Así, con k variables tendríamos x sub 1, x sub 2 y así sucesivamente hasta x sub k. Y solamente una variable de respuesta y. Por consiguiente, la ecuación de regresión lineal múltiple es de la forma y. El y estimado será igual a un b sub 0 más b1x1 más b sub 2 x sub 2 más así sucesivamente hasta b sub k x sub k. Para plantear las ecuaciones para el cálculo de estos coeficientes de regresión o estimadores será necesario desarrollar este sistema de ecuaciones. Bien, como este sistema es complejo, vamos a mirar la forma mediante matrices. En este caso, el modelo general se podrá escribir como y igual a una matriz X por el vector de los coeficientes más el vector de errores, donde esa matriz X, observamos bien que la primera columna es de unos y los siguientes renglones y columnas pues corresponden como tal a las observaciones que se tengan, y y pues será asimismo el vector de la variable independiente, la variable dependiente o respuesta y. Bien, al desarrollar el modelo de regresión, entonces se tiene que en este se va a tener x, es decir, la traspuesta por esta matriz X y por el vector B, que será el correspondiente de los estimadores de estos coeficientes beta sub 0, es decir, B sub 0, B1, etc. Igual a la traspuesta de esa misma matriz X por el vector Y, que para mayor facilidad lo podemos representar x' por X como una matriz A y x' por Y como una matriz G, donde claramente A será el resultado de multiplicar X traspuesta por X, que nos va a representar todo este sistema. G nos va a representar, finalmente va a quedar en esta forma, como este vector. Y ya para encontrar el vector de los estimadores, pues se obtendría de esta manera: B igual a la inversa de la matriz A por G. Vamos a mirar un ejemplo en Excel. Entonces se tiene este ejemplo del libro de Walpole, donde la variable respuesta o variable dependiente y sub i es el óxido nitroso que se produce en camiones bajo condiciones específicas de humedad, que va a ser nuestra variable x sub 1, de temperatura, que es la variable x sub 2, y de presión, que es la variable x sub 3. Acá he escrito entonces el modelo que vamos a representar. Entonces lo primero que debemos encontrar, bien, ya teniendo todos los datos, es la matriz X. Luego la matriz X, no olvidar que siempre la primera columna, bueno, para que no vaya a haber una diferencia con el número de columnas, simplemente digo 1, 1 nuevamente. Ya con esa selección puedo arrastrar o darle, bueno, arrastro hasta el final, porque debe ser del mismo tamaño del vector x1 y a la postre de todo el sistema de ecuaciones. Luego todos estos datos para x1, x sub 2, x sub 3 simplemente los copio, los pego acá y ahí ya tengo mi matriz X.
Bien, el siguiente paso es obtener x'. Bien, ¿cómo obtengo x'? Entonces vamos a escribirlo acá abajo. Es la x traspuesta. La x traspuesta, entonces nuevamente selecciono, bueno, que no olvidar que son todos estos datos. Luego le vamos a completar la cuadrícula y selecciono toda esta matriz, le doy en Excel, control C, copiar, y me ubico en la primera celda, porque si son muchísimos datos pues me va a ocupar una gran cantidad de espacio. Estando en esta primera celda le doy clic derecho, pegado especial, y ahí le voy a decir transponer para que me aparezca la matriz traspuesta, que efectivamente ahora de la primera columna, que era de unos, ahora vemos que la primera fila es de unos. Bien, siguiendo con el procedimiento, ahora nos dicen, vamos a encontrar la matriz A, que es x' por x. En ese momento es importante recordar cómo es la multiplicación de matrices. Entonces podemos decir la matriz A, que es igual a x' por la matriz x. X', ¿de qué tamaño me quedó? Si observamos la matriz original, o todos estos datos serán vectores con un total de 20. N es igual a 20, es decir, 20 registros que tenemos. Luego mi matriz X será de 20 por 4. Tamaño 20 por 4. Mi matriz X', pues como es la traspuesta, por supuesto será de tamaño 4 por 20. Y entonces recordamos que para poder multiplicar dos matrices debe coincidir que el número de columnas de la primera con el número de filas de la segunda, y el resultado será el número de filas de la primera con el número de columnas de la segunda. O sea que mi matriz A debe quedar de tamaño 4 por 4. Luego simplemente voy a ubicar dónde va a salir mi matriz A. Entonces selecciono ahí para ubicarlo y vamos a darle un color. 4 por 4, pero ¿qué pasa? Para hacer la multiplicación, entonces me ubico en la primera celda y le doy matriz igual a M multi. Ese me va a hacer la multiplicación, M multi, que es multiplicación de matrices. Al darle doble clic, entonces me va a pedir la primera matriz. Ahí sí, importantísimo el orden. Luego selecciono toda la matriz X'. Que no me falte absolutamente nada. Bien, luego le doy punto y coma. Bueno, también se hubiera podido hacer acá con la función, que para algunos puede resultar más sencillo. Y selecciono ahora los elementos correspondientes a toda la matriz X. Ahí está. Entonces ahora sí cierro, doy enter y ahí tengo el primer elemento. ¿Cómo obtengo los demás? Entonces, estando acá, selecciono toda mi matriz de 4 por 4. Ahora me ubico en la barra de fórmulas, doy clic
y mantengo presionados los botones Control, Shift y doy Enter. Y de esa manera he obtenido la matriz A, que es X' por X. Bien, ¿qué nos falta? Bueno, ya tengo la matriz A, ahora debo encontrar el vector G. El vector G es X' por Y. Ese lo voy a escribir entonces acá. Vector G, X' por Y. ¿De qué tamaño debe ser? Entonces miramos para saber cuánta área debo pues determinar que me va a ocupar en la hoja de cálculo. Bien, X', ya vimos que X' es de tamaño 4 por 20. Y el vector Y, que es el vector de la variable dependiente, pues por supuesto que será de 20 por 1. Es decir, 20 filas o 20 elementos en fila por una única columna. Luego mi vector G necesariamente será de tamaño 4 por 1. Luego selecciono donde quiero obtener mi vector G y nuevamente hago la multiplicación. Igual a M multi. Muy cuidadoso con el orden. Primero la matriz X', es decir, la traspuesta de nuestra matriz X, que la tengo acá. Luego en la barra de fórmulas doy punto y coma para ingresar ahora mi matriz, mi vector Y. Y los selecciono todo. Y Enter. Bien, y de forma idéntica como hice ahora, ese es el primer elemento, pero necesito los 4. Luego, estando ubicado en la primera, marco toda la zona donde necesito que aparezca o donde debe aparecer. Voy a la barra de fórmulas, hago clic y estando ahí el cursor, presiono nuevamente los botones Control, Shift y Enter. Bien, ahora sí, ya tengo todo este modelo. Ahora voy a hallar mi vector de estimadores, mi vector B. Bien, mi vector B, como son 3 variables más b sub 0, entonces mi vector de estimadores B será ¿qué? Entonces será b sub 0 igual a tanto, b sub 1 igual a tanto, b sub 2 y b sub 3. Bien, pero para hallar mi vector B es obvio que tendría que hacer ¿qué? Entonces el vector B, al despejar acá, tendría que hallar A inversa, es decir, la inversa de la matriz A por el vector G. Bien, entonces debo calcular esa inversa. Bueno, pronto que me estaba adelantando, entonces vamos a calcular la matriz inversa. Inversa de A. Como acá ya tengo la matriz A, pues simplemente vamos a calcular su inversa. Bueno, vamos a hacerlo ahora con insertar función. Puedo también escribir igual. Bueno, la matriz inversa tiene que ser del mismo tamaño, por supuesto, siempre y cuando la matriz pues sí sea invertible. Ya vamos a mirar si sí lo es. Vamos a insertarlo ahora con función. Entonces busco M inversa.
Bien, bueno, es que tengo seleccionado estadísticas, ahí debo tener seleccionadas también matemáticas o todo. Démosle ahora todo para que con seguridad la encontremos. Acá está, M inversa. Y él pues automáticamente me dice, bueno, ingrese la matriz que necesita calcularle la inversa. Ahí lo hago y le doy a aceptar. Sea que lo haga con un método o con otro, solamente me va a traer el primer elemento, ¿sí? Si alguien dijera, bueno, ¿y por qué no selecciono todo donde quiero que me saque la inversa y se la aplico? Vamos a ver si ya en esta versión de Excel lo hace. Busco la M inversa nuevamente y le digo, selecciono todos los campos y le doy a aceptar. Observen que aún así no lo hace, solamente me trae la primera. Luego de todas maneras debo, ya con el cálculo de la primera, seleccionar donde debe salir mi matriz inversa. Hago clic en la barra de fórmulas, control shift y enter. Ahora sí vamos a calcular los estimadores. Entonces, de acuerdo a lo que vemos acá, entonces será el producto entre la matriz inversa y el vector G. Listo, la matriz inversa es de tamaño 4×4, mi vector G es de tamaño 4×1, luego efectivamente mis estimadores van a quedar de tamaño, pues un vector de 4×1. Entonces hago M multi, donde el orden es primero la matriz inversa, punto y coma, y mi vector G. Doy enter y acá tengo el primer resultado. Luego selecciono para los demás y la forma acostumbrada, clic en la barra fórmulas, control shift y enter. Y acá tengo todo mi vector B que nos indica todos los estimadores. Ahora vamos a mirar qué tan bueno resultó el modelo. Entonces vamos a calcular. Bueno, de pronto me hizo falta acá ingresar otra. Hagámoslo acá para que no haya problema. Voy a ocultar este resultado y acá calculemos el Y hat, el Y pronosticado. Entonces le doy insertar símbolos y acá lo tengo, el Y hat. Y mi modelo, ¿cómo fue que quedó? Mi modelo entonces dice igual al B sub 0. Entonces hago clic en el B sub 0. Y ese B sub 0 es el mismo para todo. Luego lo debo fijar estando ahí el cursor con la tecla F4. Bien, más. Luego sigo ahora con el B1. Lo mismo, lo selecciono y también lo fijo con F4. Y este B1 si lo multiplico por la variable independiente o explicativa x1 y hago lo propio con las demás, más, ahora voy con B2, lo fijo nuevamente, lo multiplico por x2, más, ahora sí el último que es B sub 3, lo fijo y por x sub 3 y doy enter. Ya teniendo la fórmula ahí, simplemente la arrastro para todos los demás y vamos a calcular el error.
El error, pues ya sabemos que es la diferencia entre el y real, el dato real, menos el y estimado. Doble clic en el borde inferior izquierdo y sabré si está bien si al hacer el promedio de estos datos o la sumatoria, hagámoslo simplemente con la sumatoria, debe dar muy cercano a 0, como efectivamente observamos.